Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de la Biblia TCB comentada. Así que antes de empezar con nuestro tema, con nuestro texto, ya les pedimos que desde un principio, para que no se olviden, dejen su me gusta, suscríbete a nuestro canal, comparte ese video, esta transmisión con otras personas para que ese contenido y esa palabra de Dios pueda llegar a más y más personas. Y hoy empezamos a celebrar ya desde ahora una temática importante en el calendario cristiano que es Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, el día de Pentecostés. Nosotros aquí como pentecostales realmente tratamos de reflexionar mucho con el tema, y para hablar de esa temática tenemos un personaje o una persona hoy muy especial, un invitado, primera vez en nuestro programa, así que bienvenido, Adam. Recientemente su dignísima esposa y hijo ya estuvieron aquí participando con nosotros en este programa, y ahora Adam está participando con nosotros y estamos felices de recibirlo. Bienvenido, Adam, ¿cómo estás? Muchas gracias, pastora, por estar en este programa, y es un tema muy interesante sobre el pentecostalismo y la obra del Espíritu Santo que nos interesa como iglesia pentecostal poder abordar estos temas y también aclarar nuestra mente, ¿no? Para poder entender más qué es el pentecostalismo y qué es el mover del Espíritu Santo, ¿no? En la iglesia. Amén, gloria a Dios, claro que sí. Y si tú eres pentecostal también, deja ahí tus comentarios. Yo soy pentecostal, yo tuve el privilegio, el honor de nacer en cuna cristiana, en una familia pastoral de generaciones de pentecostales, así que gracias a Dios tuve la experiencia así del Espíritu desde muy joven, cuando mi conciencia aún estaba siendo construida, y esto creo que ha determinado toda mi vida la experiencia con el Espíritu Santo. Y es por esto que no hay otro texto más clásico, más emblemático, más pertinente para esta fecha que el texto de Hechos capítulo 2. Y la TCB, que es una traducción pentecostal, hecha por muchos, hecha en un seminario pentecostal, por pentecostales, por pastores pentecostales, y casi todo el equipo que participa también viene de esta línea más pentecostal. Y me acuerdo, Adam, que cuando hicimos este texto, la traducción de ese texto, hay una cosa que es un plus, que son las notas al pie de página. Aquí creo que se nos fue la mano un poco en la emoción, y hay una nota al pie de página bien completa, bien generosa en ese texto que vamos a leer hoy. Y ese comentario es para invitar a nuestra audiencia que no pierdan las riquezas que hay en las notas al pie de página de la TCB. Así que siempre que encuentren un numerito ahí, bajen su mirada y disfruten de las grandes riquezas y profundidades teológicas que tenemos aquí a través de nuestras notas al pie de página. Pero ahora sí, sin más vueltas, vamos a leer el texto de hoy. Ada, te voy a pedir que puedas leer con esa voz fuerte, llena del poder del Espíritu Santo aquí, nuestro texto de hoy. Está bien. En el libro de Hechos, capítulo 2, versos 1, nos dice, ¿no? En Pentecostés, cuando se cumplió el día que el Espíritu Santo iba a llenar el interior de los creyentes con la obra de Cristo, toda la iglesia estaba reunida en un mismo lugar. Ok, yo hasta ya puedo, hasta mis pieles ya se ponen gallinas para leer este texto. Sí. Ese es un texto realmente muy emblemático para nosotros. Pero cuando lees ese texto, ¿cuáles son las primeras cosas, principalmente desde la versión TCB que salió así bien diferente? ¿Cuáles son las cosas que vienen a tu corazón, a tu mente, o las primeras inquietudes o comentarios o preguntas que te llega cuando lees el texto? Creo que algo que nos conecta es que nacimos en una familia pentecostal y a veces nos preguntamos ¿qué es el Pentecostés? La primera pregunta, ¿qué significa la palabra Pentecostés, no? Ok, para empezar tenemos que entender que aunque para nosotros hoy hablamos cuando llegó el texto dice cuando llegó el día de Pentecostés, entonces es una fecha específica, y eso nos lleva a la palabra original, al griego, que es Pentecostés, es una palabra griega, y el Pentecostés era una fiesta judía, que era, ¿no? Esto, hasta el día de hoy ellos celebran la fiesta de Pentecostés, pero la palabra aquí, Pentecostés, ya es una traducción al griego, y significa, del pente, viene de 50, y aquí 50 días.
50 días después, por eso se llama Pentecostés. Por ejemplo, en mi país, hablemos de fútbol para que la gente entienda bien la palabra. Mi país es el único país del mundo que es pentacampeón mundial. ¿Así por qué? Porque fuimos campeones del mundo 5 veces en el fútbol. Así que sí, yo soy una arrogante cuando hablamos de fútbol. Como una buena brasileña. ¿Y cómo es una buena crianza? O sea, el penta viene del griego de 5. Entonces el Pentecostés es porque está conectado con los 50 días. Y se cuenta el Pentecostés desde la fiesta judía, la otra fiesta judía importantísima que es la Pascua. Recientemente aquí en el proyecto Evangelio, nosotros tuvimos todo el tema de la temática de Pascua, de la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Y la Pascua es un evento fundamental para nosotros porque ahí es donde establecemos la salvación universal que Jesús nos brindó a través de su amor, de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Y toda la pasión de Cristo se dio en la época de la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua, como mencionamos, era la fiesta que ellos recordaban la liberación del Egipto. Que Dios les liberó, que Dios los salvó, que Dios les sacó, les dio una nueva oportunidad para ser el pueblo. Pero, ¿cómo? Cuando recibimos una libertad, una liberación, esa libertad o esa liberación necesita ser guardada, necesita ser cuidada. Entonces, 50 días después que Dios liberó el pueblo del Egipto, ellos estaban en el desierto y para proteger la libertad del pueblo que tuvo un precio muy alto, sangre de corderos y primogénitos y las plagas y todo lo que había pasado, esa libertad costó mucho. Entonces Dios dio una ley. ¿Para qué era la ley? Para proteger la libertad del pueblo. Entonces Dios dio una ley para proteger la libertad del pueblo. Cuando Dios dio una ley fue 50 días después de la Pascua. Entonces la fiesta de Pentecostés era la fiesta de la ley. O para los judíos el significado era de la ley. Realmente en el Antiguo Testamento encontramos la fiesta de Pentecostés con varios nombres. Algunos llaman de fiesta de las primicias. Otros llaman de fiesta de las cosechas. Otros llaman del Casir, otros llaman del Bacurín, pero aparte de esas palabras más complicadas que ustedes pueden leer en las notas al pie de página, el nombre más conocido de esa fiesta era la fiesta de las semanas. Y esa fiesta en hebreo era llamada de Shavuot. La fiesta de las semanas, porque se contaban las semanas desde la Pascua. Y ahí cuando se contaba esas semanas, justamente daba los 50 días. Y esa fiesta a lo largo de los siglos fue como aumentando y aumentando y tenía varios significados. Tenía significado de gratitud. Por eso porque como empezó como fiesta de las cosechas, era para agradecer a Dios por la provisión que le había dado. También tenía el significado de expiación, porque se sacrificaban animales y se pedía, tenía significado de ofrenda de paz, para que ellos, por medio de la expiación, por medio de los sacrificios, estuvieran en paz con Dios. Tenía el significado de justicia. Incluso por la fiesta de Pentecostés, ellos tenían leyes muy claras de que ni siquiera podía cosechar todo el campo, sino que tenía que dejar una parte de sus cosechas, vamos a decir así, de sus ganancias para los extranjeros, para los pobres. Entonces pasaron los siglos y esa fiesta fue aumentando. Era una fiesta obligatoria, era un ceremonial perpetuo, dice el Señor, solemne, todos los judíos tenían que celebrar esa fiesta de generaciones en generaciones y fueron pasando muchas cosas y cuando iba pasando el tiempo, ellos fueron engordando, no solo el rito de la fiesta, como también los significados también de ese rito. Pero en la época de Jesús, el tema principal de todos los significados era principalmente el tema de la ley. Ellos celebraban la ley de Dios, o era la fiesta que recordaba que Dios les dio una ética, Dios les dio una ley. Y entonces, porque aquí es interesante que el autor
de Hechos, que es de Lucas posiblemente, ubicó el derramamiento del Espíritu justamente en esta fiesta. Pero como estás con una carita así de, profe, tengo muchas cosas que decir, te dejo hablar. Sí, tengo otras preguntas también que Adelante. me interesa de ese acontecimiento que para los pentecostales es muy importante, ¿no? La obra del Espíritu Santo. Como en la TCB nos aclara que dice, ¿no? El Espíritu Santo iba a llenar el interior de los creyentes. ¿Con qué iba a llenar? ¿Qué es lo que transformaba el interior de los creyentes de aquella época? Que les cambió la vida por completo desde ese momento. Muy bien. Recordemos el ministerio de Jesús. Jesús vino y a mí me parece tan interesante que la cuestión es que Jesús no vino solo para morir, como algunas a veces creen. Él vino para morir en la cruz. Sí, pero si él viniera solo para morir, él hubiera aparecido, él era Dios, él podía aparecer con 30 años, ya listo, ya grande, y aparecer, y caminar a la cruz, sacrificarse y todo ya estaba hecho. Pero no, él vino, vivió como nosotros, con todas las condiciones humanas, toda una vida, creció con las limitaciones, fue pasando el tiempo, y él empezó su ministerio, y en su ministerio él empezó a enseñar una nueva manera de vivir. Lo que llamamos aquí una nueva ética. Jesús empezó a establecer una nueva ética, o podemos decir una nueva ley. Solamente que no era para desechar la ley que Dios ya había dado, como él mismo dice en Mateo 5:17, si no estoy equivocada, yo no vine para abolir la ley, yo vine para dar plenitud a la ley, yo vine para cumplirla. Y él nos empieza a decir un montón de cosas. Ustedes, si quieren ser mis discípulos, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, hay que amar al prójimo como a uno mismo, hay que ser generosos, empáticos, perdonar y tantas cosas que Jesús nos va enseñando sobre cómo vivir, sobre una nueva manera de vivir. Pero es difícil, todo lo que Jesús nos enseña uno queda como, eso está difícil, está imposible de cumplir. Entonces, Dios sabía que no íbamos a lograr cumplir esa ética de Cristo por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias voluntades o en nuestras propias condiciones humanas. Entonces Él va a decir, solo va a ser posible si tiene mi espíritu. Y no es, como mencionamos aquí, no es aleatorio que la bajada del Espíritu o la venida del Espíritu, como llamamos, sea justamente en Pentecostés, porque es para decir, Jesús ya cumplió su misión de objetiva de salvación en la Pascua, y hizo su parte. Pero para que nosotros podamos seguir cumpliendo, siendo testigos y siendo discípulos y alcanzados por esa salvación, necesitamos interiorizar la ley, necesitamos vivir la ética de Cristo. Y para vivir esa ética de Cristo, como no íbamos a poder solos, Dios mismo dijo, no, yo voy a ayudarles. Y a través del Espíritu Santo, que es Dios, Él entra en nosotros para que Él haga esta obra en nuestro interior. Él nos ayuda a encarnar esa ética de Cristo, esa ley de Cristo en nuestro interior, en nuestro corazón, para que podamos ser discípulos. Para que podamos ser como Cristo. Para que podamos ser así, volvernos al propósito original de la creación, de ser imágenes y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos la ética de Dios, la ética de Cristo. ¿Y cómo podemos vivir esa ética de Cristo? A través de la interiorización de que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que el Espíritu Santo viene para completar, vamos a decir así, la obra de salvación que Cristo hizo su parte brillantemente, impecablemente en la cruz, pero para que esa salvación de Cristo, que todo lo que Él hizo, su sacrificio, su amor, sus enseñanzas, fuera una realidad en nuestra vida, necesitamos la ayuda de Dios, y es por eso que recibimos el Espíritu, Dios viviendo en nosotros, para que Él pueda ayudarnos a cambiar, a transformarnos, para interiorizar esa ética de Cristo, esa ley de Cristo en nuestros corazones. De nuevo, para proteger esa liberación que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, Dios nos dio una nueva ley, pero ahora es una ley no de legalismo, pero es
el mismo Dios, el mismo Espíritu viviendo en nosotros y ayudarnos a vivir como Él quiere, bajo su voluntad, y a vivir como Cristo. Ese es el objetivo de todo eso. Sí, creo que el Pentecostés a veces nosotros lo relacionamos mucho con el mover, ver milagros, ver manifestaciones o personas siendo liberadas, pero creo que el pentecostalismo o el día de Pentecostés significa mucho más, ¿no? Es más profundo. Más profundo, es una relación que no solamente depende de un mover, sino que depende de nosotros interiorizar en nuestro corazón y poder mostrar el amor del Señor, ¿no? Así es algo mucho más grande, no es solo un momento, no es solo mover, no es solo una experiencia, es toda una vida. Pero cuando toda esa vida, viviendo la ética de Cristo, es llena del Espíritu, ese Espíritu nos da poder. Y con ese poder vemos todas esas señales del mover, de las lenguas, de la evangelización, de las experiencias extáticas. Todo eso hace parte, pero todo eso es una consecuencia de esta obra, de esa llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón para interiorizar la ley de Cristo. Pero sobre el poder seguiremos hablando nuestra próxima semana, así que no te pierdas nuestro próximo programa para hablar de este poder sobrenatural. Pero si vieron este video hasta aquí, deje su comentario ahí, que el Espíritu nos llene, que el Espíritu Santo interiorice la ley de Dios en nuestros corazones para que podamos vivir un verdadero Pentecostés, así según la Biblia que nos está diciendo, que no solo sea, porque yo como mencioné somos pentecostales gracias al movimiento pentecostal, pero el pentecostalismo es mucho más que un movimiento, es mucho más que un seguimiento dentro del cristianismo, es toda una vida transformada y viviendo plenamente la ética de Cristo, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y con esto, así, lleno del poder, lleno del Espíritu Santo de Dios, te voy a pedir a Adam que despida nuestra audiencia del día de hoy. Como les invitamos a que puedan suscribirse al canal para que puedan ver los videos y más contenido, ¿no? Y también hablar sobre el Pentecostés. No es solamente un mover, un tiempo, una temporada, sino que es una vida, es toda la vida. Amén, gloria a Dios. Nos esperamos a la siguiente programa. Dios les bendiga mucho, hasta la próxima semana.